Bendiciones, iglesia, y gracias por sintonizarnos en todas las redes sociales. En este día les quiero compartir una lectura bíblica que está en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36 y 37. En el versículo 36 nos relata que Jesús iba por las aldeas haciendo milagros y trabajando arduamente, y se paró un segundo y contempló a toda la gente que parecía que era un rebaño que no tenía pastor. En el versículo 37 nos relata todo el trabajo que había en el pueblo, en toda esa gente que estaba con necesidad. Lo que me da mucho a entender es ese versículo 37 que nos dice: mucha es la mies y pocos son los obreros. Que es lo que les quiero compartir en este momento, que les invito a cada uno de los miembros de la iglesia que nos unamos para trabajar, que nos unamos, que nos repartamos el trabajo. Yo sé que a veces es muy cómodo quedarse en su casa y escuchar los servicios por internet en su comodidad, pero recuerden que nosotros, como hijos del Señor, tenemos que compartir y tenemos que trabajar. No vamos a dejarle todo el trabajo al pastor, no vamos a dejarle todo el trabajo a los 4 o 5 miembros de la iglesia que están trabajando. Vamos a echarnos la mano todos, vamos a trabajar arduamente, vamos a levantarnos, vamos a dejar nuestros asientos que están muy a gusto, muy comfortable, y vamos a empezar a trabajar, vamos a levantarnos. En esta tarde les pido que esos obreros que no han sido activados, actívense. La iglesia los necesita, el pastor nos necesita. Que Dios les bendiga y vamos a empezar a alabar al Señor.
Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad, como es de costumbre, nuestra familia de CCOG está invitando a nuestros niños de edades de 4 a 12 años a participar en la escuelita de verano. Como no nos podemos reunir en el edificio, este programa para niños de verano se llevará a cabo todos los miércoles a partir del 22 de julio a las 6 p.m. por medio de Zoom. Juntos vamos a aprender cómo Jesús nos ama tanto a través del programa de Pandamania. Para recibir la clave de Zoom, manda un mensaje a Miriam Cabrera para que pueda registrar a tu hijo o hija por ti o llena la solicitud por internet que aparece en el link. Va a ser un tiempo muy divertido este verano. Deseamos que todos los niños se puedan unir. Si tú eres papá de un pequeño de Encuentro Kids, te hacemos la cordial invitación para que este sábado a las 6 p.m. te conectes por videollamada en Zoom con tu hijo o hija y pasen un tiempo saludándose y conviviendo con sus maestros. Nos dará mucho gusto verte y saludarte ese día. No te lo pierdas y te esperamos. Postdata. Nosotros les haremos llegar el sábado por la mañana el link para que se conecten. Hola familia de Encuentro de Amor y Amistad. Este año adoptamos el Club Cristiano de Awana al nivel Middle School con el Club de Trek y High School con el Club de Journey. Estamos emocionados de compartirles que cuando arranquemos la nueva temporada en septiembre, estaremos agregando un club más al nivel primaria que es Elementary School. Si gustas apoyar con estos clubes de Awana, que por ahorita van a continuar por Zoom, por favor déjanos saber con una llamada o mensaje. Entonces, para poder ordenar los libros de estudio de cada adolescente y niño para su club de Awana, próximamente les haremos llegar la hoja para que registre a su hijo o hija. Les informamos que los grupos pequeños que se estaban reuniendo en casa continúan reuniéndose pero a través del internet, a través de la aplicación de Zoom. Hay reuniones los lunes, martes, miércoles y los viernes. Si gustas información para abrir un grupo pequeño en tu casa o unirte a uno, no dudes en contactar a Mauricio Suri al 619-558-7167. Atención papis y mamis de Encuentro Kids. Queremos facilitarles la enseñanza de escuelita dominical impartida por el maestro Mauri. Así que todos los domingos en el servicio por internet de las 10:30 de la mañana, la clase de Encuentro Kids estará ligada y seguirá inmediatamente después del mensaje del pastor para que usted la vea con sus hijos y disfrute su tiempo en familia. Buenas tardes mis amados hermanos. La Iglesia Encuentro de Amor y Amistad y los pastores Joel y Miriam Cabrera les dan la bienvenida. Es tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Génesis 22, 1 y 2 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, cuando estamos en un periodo de escasez de dinero, aparece la tentación de no dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Tenemos que tomar la decisión de dar o no en tiempos difíciles. Tomemos en cuenta el ejemplo de Abraham, quien tuvo que enfrentarse con una decisión muy dura de dar algo más precioso que dinero, y fue el dar a su hijo Isaac. Abraham eligió obedecer a Dios, dando a su hijo en holocausto, pero fue recompensado porque Dios honró su ofrenda y le devolvió a Isaac. Dios le pagó a Abraham por ser dador de una ofrenda grande en una situación difícil. Good evening, brothers and sisters. I want to share with you a happiness that's in my heart, and that happiness is learned by giving. It's given to us by the glory of God through our spiritual path that He gives us in learning the things that He wants from us and He wants us to do. One of those things is to share with others. Love your neighbor as you love yourself, and do things good to your neighbor without regret, without thought, without any bad words or
or offenses. It doesn't matter what happens to what they give, but just give and let them receive with the bounty and the glory of God. Bow our heads, please, in Jesus' name. Dear Lord, grant us the pleasure and the joy to give in the glory of God that has been spoken so much in the Bible, starting with Abram and the different choices that he made for the glory of God and his confidence in God, his love for God. Dear Lord, is all through the Bible, through the old scriptures, through the new Bible, New Testament, through what Jesus says. Love your neighbor as yourself. Give to those who need without thought and without breath. Dear Lord, our love is abounding by your love in us, and your patience with us. You are a forgiving and mighty God who strengthens our spirit, Lord, by the glory of God through your love in your word. In Jesus' name we pray, amen. Hasta luego, mis amados hermanos. Que Dios los cubra de muchas bendiciones. Hasta luego. Hermanos, buenas noches, bienvenidos a un servicio más de Encuentro Amor Amistad. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Muchas gracias a Dios por la tecnología, porque podemos llegar hasta sus hogares en estos tiempos. Y pues muchas gracias a Dios mismo por todo lo bueno que Él es, por este momento que nos permite estar como iglesia en un espíritu. El día de hoy, continuando con la serie del Nuevo Testamento, toca el turno al libro de Colosenses. El libro de Colosenses es un libro pequeño que solo trae 4 capítulos, pero es un libro muy cristocéntrico. Y este libro de nuevo es Pablo el autor, y empieza Pablo de nuevo con el Evangelio, de nuevo con Cristo. Y este libro tiene algo en particular, que es Pablo ahora con ese Evangelio y con Cristo, pero ahora defendiendo a la persona de Cristo. Y no es casualidad que hasta en estos días la persona de Cristo sigue siendo atacada. Lo fue cuando Cristo vino a este mundo, lo fue cuando fue crucificado, lo fue cuando resucitó y lo sigue siendo hasta estos días. ¿Cómo es atacado Cristo? Bueno, con todas las falsas enseñanzas, con todas las filosofías, con todo lo nuevo que sale cada día más, que cada día el mundo está más de que tú no necesitas a Dios, y en este libro pasaba eso. La Biblia dice que la luz vino al mundo, hermanos, y que los hombres prefirieron más las tinieblas. No es casualidad que la persona de Cristo sea atacada, y no es casualidad que nosotros como cristianos seamos atacados. Y muchas veces cuando uno dice que la persona de Cristo es atacada, nos imaginamos personas como diciendo cosas malas de Jesús y todo eso. Y sí, eso es atacar. Pero también, como lo dije, con las falsas enseñanzas que llegan a la iglesia, eso es muchas veces sin decirlo, estamos atacando a la persona de Cristo porque estamos diciendo que Cristo no es suficiente. Uno de los problemas que yo miro en estos tiempos en las iglesias es que todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero son muy pocos los que realmente respetamos y respetan pues la palabra de Dios como suficiente, como lo único necesario para el cristiano, para salvación, para santificación, para caminar por este mundo con luz. Y pasa lo mismo con la persona de Cristo. Decimos que Jesús nos salvó, que Jesús esto, que Jesús lo otro. Pero ¿realmente confiamos en Jesús? ¿Realmente creemos que Él es suficiente para nuestra vida? Yo miro en estos tiempos que muchas veces queremos sentir cosas muy bonitas. Pero no queremos sentarnos a leer la Biblia, no queremos sentarnos a tener una relación con Dios, realmente. Muchas veces se toma como que Jesús es un accesorio más en nuestra vida.
Y en los Colosenses estaba pasando esto. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. No necesitamos nada más. Cristo murió por nosotros y Él es suficiente. Gracias a Él, recuerden, tenemos acceso al Padre. Gracias a Él que nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha liberado. La Biblia dice que gracias a Él fuimos trasladados a otro reino, a un reino de Dios. Éramos del maligno y hemos sido trasladados al reino de Dios. Y este libro de Colosenses, Pablo, más bien Dios por medio de Pablo, trata con esas falsas enseñanzas que se estaban enseñando y nos viene a decir Dios mismo que estamos completos en Cristo, que no necesitamos nada más. Les quiero platicar una historia, un ejemplo, para que podamos entender un poco de lo que estoy hablando. Mi esposa tiene la bendición de trabajar con muchos niños, pero muchos de estos niños han sido abusados físicamente, han sido abusados sexualmente, han sido abusados psicológicamente. Han sufrido mucho estos niños por sus propios padres, por sus familiares, por sus propios personas más cercanas. Son niños que de verdad han sufrido muchos. Ella me cuenta las historias que mira, que escucha, y la verdad son cosas muy tristes que pasan en esta misma ciudad. Y lo que pasa con estos niños cuando son maltratados es que se hace una investigación y si se demuestra que sí hay abuso y que sí hay razones para que los niños sean removidos de esos hogares, pues lamentablemente se tiene que hacer por la protección de los niños. Cuando estos niños salen de ahí, van muchas veces con lo que se llama foster parents, que son papás que los cuidan mientras les hay en un hogar o mientras alguien los adopta, cosas así. Pues muchos de esos niños sí tienen la gran bendición de que hay personas que quieren adoptarlos, que quieren realmente tener un hijo, amarlo, darle una vida buena, estudio, amor. Entonces, lo que pasa con esos niños cuando son adoptados es que ellos traen muchos traumas, traen muchas formas de ser, por todas las cosas que vivieron. Entonces, cuando los niños son adoptados, llegan a una casa que reciben amor, algo que nunca tenían. Reciben todo lo necesario que necesitan para vivir, comida, reciben ropa, reciben todo lo que necesitan. Pero muchos de estos niños, y son historias verdaderas, pasan muchas cosas. Como un ejemplo, muchos de estos niños no comían. Muchos de estos niños sufrían hambre y pasaba tiempo para que sus padres les dieran de comer. Cuando llegan a una casa donde tienen todo y tienen comida, muchos de estos niños siguen viviendo como vivían cuando vivían con los padres que los abusaban. Muchos de estos niños, cuando miran toda la comida que hay, empiezan a guardar comida para ellos, porque en su cabeza ellos piensan que mañana a lo mejor no va a haber. Es algo muy triste. Piensan que no va a haber comida, piensan que algo va a pasar, piensan que a lo mejor van a regresar. Y los niños empiezan a guardar comida a escondidas. Entonces, muchas veces esos niños les encuentran comida echada a perder, les encuentran cosas que guardaron, porque ellos en su mente están preparándose para eso. Es en su mente algo que traen ya. Y hermanos, muchas veces nosotros como cristianos, cuando llegamos a Cristo, cuando nos rescata, muchas veces seguimos viviendo como vivíamos antes. Muchas veces no nos damos cuenta quién es nuestro Dios, que somos parte de su familia. Y seguimos viviendo en pobreza, seguimos viviendo en cosas que vivíamos antes. Cuando Dios te ha rescatado, te ha liberado, te ha dado una vida nueva en Cristo. Gracias a esa vida nueva, gracias al Espíritu Santo, tú tienes
el poder de decirle que no al pecado. Pero ¿qué pasa? Que queremos seguir viviendo, queremos seguir, para nosotros no es suficiente Cristo, entonces vamos a buscar algo más. Vamos a buscar emociones o vamos a buscar algo que nos llene. Eso que como Cristo no es suficiente, pues yo quiero algo más. Y andamos mendigando en el mundo para ver qué encontramos para traerlo a la iglesia. Hermanos, estamos completos sin Cristo. Y esta carta trata de eso. Y les quiero leer Colosenses 2, 8, 10. En la Reina Valera es algo que es el tema de la carta, que es lo que Pablo quiere demostrar con las falsas enseñanzas. Y luego dice, estamos completos en Cristo. Y dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hay la palabra en el versículo 8 que dice engañar o engañe, no, que nadie os engañe, significa esclavizar o robar o tomar el control de. Esas falsas enseñanzas te roban el gozo de Cristo. Esas falsas enseñanzas te esclavizan a eso. Y verdaderamente pierdes el gozo de tu salvación. Y les pido en este momento que me acompañen a orar antes de empezar a explicar todo lo que trata esta carta. Allá en sus hogares, que inclinen su rostro. Y de nuevo les pido de verdad, Dios es tan misericordioso con nosotros. Dios es tan bueno con nosotros. Dios es amor realmente. Y nos permite este momento para que podamos ver su palabra, para que podamos escuchar su voz realmente. Y les pido que le dediquemos este tiempo a Dios de verdad, ahí en sus hogares. Y me acompañen a orar, por favor. Así que inclinemos nuestro rostro. Y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno, Padre, tan misericordioso, Señor. Gracias por todo tu amor y tu paciencia, Señor. Gracias por siempre cuidarnos, por amarnos, Señor, y por darnos este tiempo, Padre, donde podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, escrito en la Biblia, Señor. Y te pedimos, Padre, que por favor esta noche hables a nosotros, Señor. Que podamos, Señor, escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, de verdad nos incomode, Padre, y que podamos ver todo lo que tú eres, Padre. Y que nuestra respuesta sea el amor, Padre, a ti, a nuestros hermanos, y esa obediencia que tú quieres, Padre. Gracias por todo, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, para que esto sea de bendición, Padre, para que sea para tu gloria, Señor, y para que sea edificación para todos, Padre. Bendice este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te doy gracias por todo, Padre. Amén y amén. Bueno, y empecemos, ¿verdad? Primero les quiero compartir datos de esta carta. El autor, pues ya se los dije, ¿verdad? El apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo aproximadamente y está dirigida a los colosenses, una iglesia gentil en su mayoría, una iglesia fundada por Epafras. Eso está en Colosenses 1, 5, 7. Esta iglesia no fue fundada por Pablo, sino por Epafras. Y dice aquí, a quien Pablo llama consiervo amado en Colosenses 4:12. Y recordemos que Pablo se hacía llamar como el siervo de Cristo. Romanos 1:1, él se hace llamar como un siervo, como un esclavo. La palabra es doulos en griego, es siervo esclavo, y el significado es un esclavo que se compromete de manera voluntaria a un maestro a quien ama y respeta. Así se llamaba Pablo, ¿verdad? Pablo no buscaba los títulos, él buscaba, yo soy un siervo de Cristo.
Y Pablo dice, Epafras es de los míos, es un consiervo mío, un esclavo de Cristo también. Datos interesantes de esta carta es que Pablo no conocía a los colosenses. No los conocía y podemos ver que en Colosenses 2:1 lo menciona. Y esta carta fue escrita desde la cárcel, y no fue cárcel, sino un arresto domiciliario que tuvo Pablo. Y eso podemos leerlo en Hechos 28, 30 y 31. Y pues vamos a leerlo, dice así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estaba en prisión, en una casa, pero era una prisión, y decía que recibía a todos abiertamente y sin impedimento, enseñando la palabra de Dios. Las cartas escritas de esta casa o cárcel fueron Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Y en realidad, si vamos a leer estas cartas, nos damos cuenta que son cartas llenas de gozo, de amor, de un Pablo que se preocupaba por los demás en vez de estar diciendo, ay, ¿por qué estoy aquí en la cárcel? Y la verdad es algo que yo miro en la palabra y que a mí me inspira para seguir predicando el Evangelio de Cristo. A pesar de las circunstancias que pasen, es algo que tenemos, perdón, que seguir haciendo. En esos tiempos en la iglesia de Colosas, ya lo mencioné, habían falsas enseñanzas, había que Cristo no era suficiente, pero eran tres en particulares. Se había mezclado mucho el misticismo, mucho el legalismo y mucho el ascetismo. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, el ascetismo simplemente es el privarme yo de cosas para hacerme más espiritual. Un ejemplo, el yo irme a una montaña y encerrarme porque pues el mundo está lleno de pecado y yo me tengo que ir a encerrar para hacerme más espiritual, para poder tener una conexión más con Dios. Eso es el ascetismo, el maltratarse, todas esas cosas es ascetismo. El misticismo es emociones, simplemente el llegar a un éxtasis espiritual y el yo poder conectarme con Dios sin Cristo. El llegar a ese grado de espiritualidad que muchos decían tener, pero que en realidad era simplemente el despreciar a Cristo, algo que no es bíblico, ¿verdad? También el legalismo. ¿El legalismo qué es? Bueno, el legalismo es simplemente el añadirle más reglas a las leyes de Dios, que simplemente un ejemplo, los judíos tenían el sábado, el Shabbat, que le decían el descanso, ¿verdad? El mandato que dio Dios era descansar, como Él lo había hecho en el séptimo día. Lo que hacían los fariseos, los escribas, era añadir leyes a esa ley. ¿Qué hacían? Bueno, un ejemplo, ponían un cierto límite de pasos para dar. El día ese de descanso tú no podías caminar una cantidad de pasos. Si te pasabas, estabas pecando para ellos, porque tú no tenías que hacer nada, pues solamente descansar. Entonces te limitaban, y eso es añadirle a la ley de Dios. Ese es el legalismo. Entonces eso estaba pasando en Colosas. Otra de las cosas que empezaron a pasar era que no se enfocaban en la palabra de Dios. Es decir, yo opinaba lo que yo pensaba, otra persona opina lo que piensa, y pues todos juntamos nuestros pensamientos y hacemos una nueva religión, ¿verdad? No es lo que la Biblia dice, sino es lo que yo pienso. Y eso estaba pasando en Colosas. Y Pablo quería aclarar la suficiencia de Cristo. Y el tema central de la carta es eso: Cristo, la plenitud de Cristo, y cómo Cristo es suficiente para vivir una vida agradable a Dios. Y esto lo veremos en 4 puntos, que son, bueno, primero el título, ¿verdad? Es completos en Cristo. Y los puntos son: 1, oración de Pablo; 2, plenitud de Cristo; 3, plenitud de Cristo contra falsas enseñanzas; y 4, plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a empezar con el 1,
es oración de Pablo. Y se habla mucho en estos tiempos de cómo llevar al creyente a la obediencia. Cómo hacer de que ok, ya se dieron cuenta, aceptaron a Cristo, pero cómo hacer que vivan una vida santa. Cómo hacer que obedezcan la palabra de Dios. Y aquí Pablo lo deja muy claro, realmente. Dice en Colosenses 1:3-6 en la NTV, dice así: siempre oramos por ustedes, es la oración de Pablo, y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Fíjense lo que dice. Todo eso, la fe y el amor, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Y continúa. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, o sea, el evangelio. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. ¿Y qué pasa? Dice, da fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Y aquí yo les puse no es una fórmula, pero es el orden que Pablo nos da aquí. Y dice, sí, es primero la palabra verdadera, el evangelio. Cuando uno escucha el evangelio, eso produce la fe en ti, que es la fe que Dios te da. Dice en Efesios 2:8-9 que es por fe, ¿verdad? No por obras, y que esa fe viene de Dios. Después esa fe produce esperanza. Y esa esperanza da fruto en tu vida. Es muy importante nunca dejar de predicar la palabra de Dios, predicar la verdad. Es lo que da fruto en nuestras vidas. Dice Colosenses 1:9-10. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé, pongan atención a esto, dice, pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Que Pablo continúa su oración y ¿qué pide Pablo? Que les conceda sabiduría y inteligencia espiritual. Pablo sabía de lo importante que es que Dios nos dé esa sabiduría, pero ¿dónde está esa sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Y para qué? Dice Pablo, ¿para qué? Para vivir una vida que honre y agrade a Dios. Produciremos buenos frutos cuando eso pase. Pero ¿qué dice en el versículo 9, el 10 al final? Dice, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Lo importante de conocer a Dios, hermanos, eso es lo importante de conocer a Dios. Y muchas veces se dice, nada más fácil, pero Pablo sabía que esto no era fácil. Muchas veces cosas pasan en nuestras vidas que nos alejamos de Dios, o a lo mejor ya no tienes ganas de leer la palabra y es, más al rato lo voy a explicar, pero es muy importante que cuando yo hablo de conocer a Dios, o más bien cuando la Biblia está hablando de conocer a Dios, no se trata de que te tengas que aprender toda la Biblia de memoria y ya te la sabes y ya entonces ya conoces a Dios. No está hablando de eso aquí. Y lo vamos a explicar más adelante. Dice en Colosenses 1:11-14, dice,
también pedimos que se fortalezcan. O sea, Pablo sabía que no era fácil eso. Dice, que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Imagínate, Pablo está diciendo, fortalezcanse del glorioso poder de Dios. Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. No hay nada más poderoso que Él. Dice Pablo, agárrate de ese glorioso poder. Y es lo importante conocer a Dios, porque si tú no sabes que Dios es todopoderoso, o más bien nomás escuchas que Dios es todopoderoso, pero no lees la palabra de Dios y no te fijas dónde y cómo y por qué es Dios todopoderoso, pues bueno, pues entonces ¿de dónde me voy a agarrar? No hay glorioso poder porque no lo conozco. Dice en el versículo 12, dice, Él nos hizo aptos. Esa palabra aptos es que Él nos hizo suficientes en Cristo. En Cristo tú tienes esa fortaleza, hermano. Él nos rescató, nos trasladó a su reino, compró nuestra libertad, nos perdonó. Y de nuevo el evangelio. Como Pablo, para todo trae el evangelio. Explica el evangelio, defiende el evangelio. Después cuando da un mandato, Pablo, que es Dios por medio de Pablo, pero ¿qué dice? Por el evangelio obedece esto. Es el evangelio, hermanos. Sin el evangelio no hay cristianismo. Y les pongo otra fórmula. Es el evangelio que produce fe. Después, en lo que tú vas conociendo a Dios, va a producir esperanza. Y todo eso, desde el conocimiento, la esperanza, todo eso ya es fruto de tu fe, fruto del conocimiento de Dios, la esperanza. Y de nuevo al evangelio, ¿por qué? Porque nos fortalecemos con todo el glorioso poder de Dios para seguir caminando en el evangelio. Hermanos, y así llegamos al segundo punto, que es la plenitud de Cristo. Y Pablo, hablando de conocimiento espiritual, ¿verdad? Pablo menciona mucho las palabras conocimiento, entendimiento, porque es necesario conocer a Dios, es necesario entender lo que Dios está diciendo. Pero dice Pablo, bueno, entonces vamos a explicar, vamos a describir a Cristo, que es mismo Dios. Y empieza en Colosenses 1:15, en la Reina Valera, dice así, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda la creación. ¿Qué es el primogénito? Él es desde la eternidad el heredero de toda la creación. Desde la eternidad el heredero de toda la creación. Cristo es Dios. El mismo Dios hecho carne, hermanos. Colosenses 1:16-17 dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, hermanos. En el Génesis, cuando dice Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que hizo la luz, ahí estaba Cristo. Cristo era esa palabra que salía de Dios. Cristo era Dios mismo, la palabra, el verbo. La palabra ahí, subsisten, quiere decir sostener, permanecer, mantener juntas. Cristo sostiene el universo, hermanos.
Y es lo importante de ir conociendo quién es nuestro Dios. Porque si tú te pones a pensar, bueno, el universo no es una naranja. El universo es tan grande. El hombre está tratando de llegar a la luna y se emociona cuando llega a la luna. Hermanos, Cristo sostiene todo el universo. El hombre no se puede acercar al sol. Cristo sostiene el universo. Colosenses 1:18 dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo aquí nos dice que ese Cristo, el Creador, ese Cristo que sostiene todo, ese Cristo que Él fue antes de todas las cosas, dice, ese mismo Cristo es el primero de la iglesia, es nuestra cabeza. Él es el principio de la iglesia, hermanos. Ese es nuestro Dios. La palabra primogénito de entre los muertos, lo que dice ahí la frase, significa Jesús fue el primero en resucitar para nunca morir otra más. Y la preeminencia significa ocupar el primer lugar. Cristo ocupa lugar en todo, en todo. Colosenses 1:19-20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que en él habitase toda plenitud. La palabra plenitud esta plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios en Cristo, de una manera ilimitada. Esto incluye todo su poder, atributos, también toda naturaleza y ser de una manera plena y perfecta. Es el mismo Dios en la carne, de nuevo. Cristo vino aquí como Dios. Él es Dios. Y dice que al Padre le agradó. Y recordemos el contexto, todo lo que decían los falsas enseñanzas, ¿verdad? Que una de las cosas más que decían era de que Cristo no era realmente, que fue solamente un espíritu, que no fue de carne. Por eso es que Pablo está poniendo énfasis en que Dios en carne, ¿verdad? Era Dios con nosotros, hermanos. En Colosenses 1:21-23 dice así: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. De nuevo aquí vemos que Pablo hace énfasis en Cristo en su cuerpo físico. Es Pablo queriendo dejar claro que las falsas enseñanzas estaban mal. Y hermanos, de nuevo vemos aquí que el evangelio no acaba cuando ya creí en Jesús. Pensamos que, ya creí en Jesús, pues vamos a otra cosa entonces. Ya creyeron en Jesús, pues vamos a hablar de otras cosas más interesantes. No. Vemos que ¿cuántas cartas llevamos, hermanos, ya de Pablo? Vemos que en todas y cada una de las cartas Pablo es el evangelio, es el evangelio, es el evangelio, hermanos. No hay nada más. La palabra de Dios nos dice que éramos enemigos de Dios, que estábamos separados del Padre, pero que Jesús nos ha reconciliado
Y esto es algo hermoso, hermanos. Esto es algo hermoso. Dice que Él nos ha trasladado a su presencia, a su misma presencia. Ahora tenemos acceso a eso. Dice, fuimos trasladados a su presencia, somos santos, libres y sin ninguna falta. Pero dice Pablo, deben de seguir creyendo en esta verdad y mantenerse firmes. Es en verdad, es decir, no para de ahí, no para de que ya creí, no. Dice, sigue creyendo en eso y mantente firme en eso. Y llegamos a nuestro tercer punto, plenitud de Cristo contra falsas enseñanzas. Colosenses 2, 1, 4 dice así, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, Pablo no los conocía. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vemos aquí de nuevo a Pablo mencionando las palabras entendimiento y conocimiento. Y de nuevo lo importante que es conocer a Dios, entender quién es Dios. Y les digo, cuando se habla de conocimiento, no se está hablando del saberte toda la Biblia o de que te encierres en tu cuarto y todo el día estés orando, no. Se habla de tener una relación realmente con Él, de conocerlo a Él, saber quién es Dios. Dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Los falsos maestros en Colosenses decían que ellos tenían mucha sabiduría, que había muchas más cosas mejores. Cristo es débil. ¿Cómo que lo crucificaron? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice en 1 Corintios 1, 24, 25, dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo, es decir, para muchos la salvación es ridícula. Para muchos les compartes de Cristo y murió por tus pecados, les dice, y eso es ridículo para ellos. Un rey crucificado es ridículo para el mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y ahorita estoy hablando de personas que no conocen a Cristo, pero muchas veces, hermano, conociendo ya a Cristo, menospreciamos el Evangelio. Y cada vez que preferimos otra cosa que no sea el Evangelio, estamos pensando, como dice aquí, que es un plan ridículo, que tú eres más sabio, que donde estás yendo a buscar información es más importante que la palabra de Dios. Dice la palabra que lo débil de Dios, lo que tú pienses que es más débil, dice, eso es más fuerte que cualquier fuerza humana. Cualquier cosa que tú pienses que es fuerte en este mundo, dice Dios, lo mío es más fuerte que eso. Perdón. Y a lo mejor tú puedes decir, bueno, Tomás, hay muchas cosas que te pueden servir. Tú puedes ir con el psicólogo y tiene muy buenas ideas. Tú puedes ir con un gran pensador de este siglo, lo que tú quieras. Pero dice Pablo, no. Y dice en 1 Corintios 2:5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando vamos a otras cosas, nuestra fe está yendo a otras cosas humanas,
cosas que no son estables, cosas que se mueven. Cristo no se mueve, Cristo no es nuestra roca. Y cuando nosotros creemos en ese evangelio, no solamente para salvación, pero también para caminar por este mundo, cuando creemos que la palabra es realmente la palabra de Dios y es suficiente, dice Pablo, su fe está firme en Dios y no en la sabiduría de este mundo. Dice, para que tu fe no se derrumbe, es mejor que la pongas en Dios. La sabiduría de Dios es firme, es fuerte. Y continuamos en Colosenses 2, 6, 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y lo que les digo, no es de que ya conocí a Cristo, no, dice Pablo, no, sigue arraigado a Él y sobreedifica en Él y confirmados en la fe. Edifica en Cristo, hermanos, edifica en su conocimiento, en su sabiduría, conócelo. Y esto lo podemos aplicar para cualquier cosa en nuestra vida realmente. Porque podemos, ¿qué tal cuando tengo un hijo a lo mejor que no sé qué hacer, no sé cómo crearlo, no sé qué hacer en un problema? Y tengo la palabra de Dios aquí. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues sí, la Biblia dice eso, pero pues voy a aventar la Biblia por allá y voy a agarrar al mejor psicólogo porque él es un experto en crianza infantil. Entonces él me va a decir lo que es mejor para mi hijo y me va a decir que no le diga que no y me va a decir que no lo regañe y me va a decir que le diga palabras bonitas. Muchas cosas, hermanos, que en realidad muchas no son malas. No estoy diciendo que todo es malo, pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos a Cristo que es suficiente. Y no tenemos que estar buscando otras cosas. Porque si nos ponemos y nos sentamos y estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar riqueza. Muchas veces la palabra riqueza la queremos de volada, la queremos entender como dinero, como muchas propiedades. Pero en realidad la palabra riquezas muchas veces en la Biblia se usa para ese conocimiento, esa sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Hay riqueza en la palabra de Dios, hermanos. Y en los siguientes versículos, Pablo ataca las falsas enseñanzas que les mencioné al principio, que es legalismo, misticismo y ascetismo. Y vamos a leerlo corrido, hermanos. Dice de Colosenses 2, 13 al 23. Dice así, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Esos éramos nosotros, hermanos. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Está refiriendo al legalismo. Dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, a afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Esto es el misticismo. Y dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo,
tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Aquí está refiriendo al ascetismo. Dice, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es decir, eso no sirve de nada. Solo Cristo. Los demás son inventos humanos, de sabiduría humana. ¿Y qué dice en Corintios de la sabiduría humana? Que es débil. Y que Cristo es poder de salvación y poder de Dios y sabiduría de Dios. Y llegamos así a nuestro cuarto y último punto, hermanos, que es plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y de nuevo, hermanos, cerramos en aplicación. Todas las cartas de Pablo, hermanos, son así. Te enseña a Dios, te enseña cómo es Dios, qué es Dios. Te explica el Evangelio y luego te dice, ahora obedece. Por eso obedece esto. Es aplicación. Porque es que es el poder de Dios, hermanos. Y el poder de Dios no puede estar en una persona y no producir nada. Colosenses 3, 1, 2 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos nuevas criaturas, hermanos. Habrá una resurrección futura, pero la palabra de Dios dice que tú ya has sido resucitado espiritualmente, hermanos, que tú ya eres parte de un reino, que tú ya estás allá. Y lo más importante es que ahí está Cristo. Y esto está diciendo, pon tus ojos en Cristo, no por el cielo, sino porque ahí está Cristo. Y porque dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nuestra vida está escondida en Cristo? Dice, son dos cosas las que significan. La uno es, somos un espíritu con Cristo. Y la dos es, nuestra eternidad está asegurada en Cristo y tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios. Somos un espíritu con Cristo. Colosenses 3, 5, 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí la Biblia nos está diciendo, haz morir lo terrenal, porque tú ya no eres de ahí. Tú has sido resucitado con Cristo. Entonces dice, muere a todo lo de la tierra, muere a todo ese pecado. Haz morir lo terrenal en ti. Colosenses 3, 8, 10 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deja de hacer lo malo, hermano. Dice Pablo que te vistas con esa nueva naturaleza en Cristo. Y en el versículo al final, en el 10 dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. De nuevo, el conocimiento, de nuevo, el conocer a Dios, hermanos. Y en los siguientes versículos, Pablo nos explica en un contexto de la iglesia, en un contexto de una comunidad cristiana, cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos.
Dice así en el 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. De nuevo, el Evangelio tiene que ver con todo, hermano. Todo lo que dice Pablo, vístanse de eso y perdónense unos a otros, porque así te perdonó Cristo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y de nuevo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra abundancia que more en nosotros está hablando que la palabra de Cristo nos tiene que guiar. ¿Cómo puedes ser guiado por la palabra si no conoces la palabra? ¿Cómo puedes ser guiado por Cristo si no conoces a Cristo? Si no queremos leer y conocer a Dios. Y por último, Pablo nos lleva a nuestras relaciones más cercanas. Ya habló de la iglesia, cómo comportarnos en la iglesia con nuestros hermanos. Ahora nos lleva a nuestro hogar, a nuestros trabajos. En Colosenses 3:18-19 habla de cómo el esposo y la esposa debe ser. Colosenses 3:20-21 habla de cómo los padres y los hijos tienen que ser. En Colosenses 3:22-4:1 habla de los siervos, los amos, que en este caso sería patrones y los empleados. Y todo lo lleva a Cristo. De nuevo, no hay vida cristiana sin Cristo. Cristo es suficiente para todo. Y llegamos a la conclusión, hermanos. ¿Quién es Cristo? Eso lo puedes responder tú en tu vida. ¿Quién es Cristo en tu vida? Lo puedo responder yo en mi vida. ¿Quién es Cristo? Lo más importante es quién es Cristo en realidad. ¿Qué es lo que dice la palabra que es Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que confiar para no ir a ver qué nos ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece las enseñanzas de hoy, lo más nuevo que salió? Lo más importante es lo que dice la palabra. Y yo les tengo una lista de nombres que se le da a Cristo en la palabra de Dios. Y la verdad que es una lista grande. Pero yo quiero transmitirte en este día que tú no necesitas nada más. Tú tienes a Cristo como tu Rey. Tú tienes su palabra como tu guía. Y esta lista empieza así. En Cristo tú tienes el varón de dolores, tienes la luz, tienes la vid, el pan de vida, la puerta, nuestro Señor, sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro descanso, nuestra justicia, nuestro consejero, asombroso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el buen pastor, Señor Dios de las huéspedes, el Señor de las naciones, el león de la tribu de Judá, la palabra viva, la roca de salvación, el Espíritu eterno, el anciano de días, el Creador, el que conforta, el Mesías, el Cristo, el gran yo soy, Dios con nosotros. Hermanos, dejemos de mendigar, dejemos de
vivir como el mundo. Dejemos de ver qué nos ofrece el mundo para traerlo a la iglesia. Dejemos de ver qué piensa el mundo. ¿Qué me puede servir del mundo? No, Dios no es un accesorio más. Cristo no es un accesorio más. Cristo es nuestro Dios. Cristo es suficiente. Dios te ha dado todo para la salvación, para la santificación. Deja de preguntarle al mundo cómo vivir tu vida cristiana. Tú tienes a Cristo y a su palabra. Dice Efesios 1:3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Con Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. No necesitamos nada más, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y como siempre, mi deseo es que conozcamos más a Dios cada día. Que no sea lo que yo quiero decir, que sea lo que la palabra dice. Que sea lo que la palabra dice. Cristo vino aquí hecho carne. Se humilló por nosotros para salvarnos, aun cuando éramos sus enemigos. Y ahora estamos completos en Él. Hermanos, les pido que me acompañen a orar ahí en sus hogares y que pensemos en esto, hermanos. Meditemos en esto. Yo no estoy hablando de que todo está mal, todas las enseñanzas están mal, todo lo que está en el mundo está mal. Yo estoy hablando de que tenemos la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos a Cristo, el que hizo todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, el que vino aquí y murió por nosotros y resucitó, y dice que fue a construir un lugar para nosotros y que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pongamos los ojos en Cristo. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Pensemos en esto, meditemos en esto. Y les pido que me acompañen a orar, hermanos. Sí, es Padre Santo, y te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por siempre ser tan misericordioso con nosotros, Señor. Gracias por darnos tu hermosa palabra, Señor, para que te podamos conocer más cada día. Señor, ayúdanos por favor a entender quién eres tú, a comprenderlo, Padre, a ver toda tu grandeza, Señor, y correr a ti en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento, Señor, ir a ti, Señor, porque tú eres sabiduría, tú eres poder, Padre. No necesitamos nada más, Padre, porque estamos completos en ti, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, a comprenderlo. Padre Santo, tú nos has dejado tu palabra para que te conozcamos cada día más, Señor. Padre, por favor, danos esa hambre por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a que por favor cada día miremos más tu gloria. Señor, tú eres tan grande que no es posible que ya te conozcamos. Señor, sabemos que eres nuestro Dios, sabemos que eres, Señor, un Dios bueno, un Dios de amor, Padre, pero queremos conocerte cada día más, Señor. Y tú nos has dejado en este mundo para eso, para conocerte, para tener una relación contigo, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Te pido por todos mis hermanos en los hogares, Señor. Señor, que esta palabra llegue a sus corazones, Señor, porque no es mi palabra, Señor, es tu palabra.
Señor, que por favor podamos dar frutos. Señor, que podamos tener una vida agradable a tus ojos, Señor. Te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Padre, gracias por todo tu amor, Señor. Gracias porque a pesar de ser pecadores, Padre, tú nos has amado, nos has perdonado, Señor, y nos has trasladado a tu reino, Señor. Y nuestra vida está escondida en ti. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestro pastor, Padre. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Jesús. Te damos gracias, papá. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Les mandamos saludos. Que Dios los bendiga. Y los dejamos con estos números. Estamos a su disposición, hermanos. Dios los bendiga.